Hola, hola, ahora sí, espero que ahora sí funcione esto. Así que vamos a esperar que poder conectarnos. El invitado de hoy está. Estamos esperando a que se conecten. Les pido disculpas porque tuvimos un problema técnico. Espero que ahora sí funcione. Bienvenidos todos. Ahí también invitarles desde ya a los que quieran, les que quieran compartir, los que quieran transmitir sus inquietudes, preguntas, comentarios, impresiones al invitado de hoy, que es Jupuelo, y estamos esperando que empiece. Sí, es que, yo te envío una invitación, tú tienes que contestarla. Tú tienes que contestar la invitación, yo te envío una invitación. No, no sé por qué no, porque por eso no te puedo contestar el accept, porque esa, no sé qué le pasa acá. Dice que no, dice que no te puedes unir, no sé qué pasa, por qué no deja. Te voy a enviar una invitación de nuevo, pero no envíes una invitación a mí, yo te envío una invitación a vos, ¿ya? Y tú acepta esa, no me envíes otra de vuelta, ya. Acepta la que te envié, por favor. Ahí está, ¿viste? Ahí sí. Ah, sí, ese era el asunto. Ahora sí Ahora me está sí, dando un por problema para... fin. Vamos a enviar nuestras quejas a Instagram. Bueno, voy a ponerme así Sí, mejor me llegó la para que notificación dos estemos. veces, me llegó la notificación dos veces, pero no me dejaba aceptarla. No sé, qué Bueno, raro. sí, bueno, no importa, ya empezamos. Eso es lo importante. Reitero la invitación. Bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por unirte a la conversación de hoy, Ju. Y reitero la invitación a todos los que están conectándose de que puedan transmitir sus preguntas, comentarios, saludos también a nuestro invitado de hoy. Voy a leer primero tu bio, ¿va? Para empezar como siempre con todos los invitados que hemos tenido. Jupuelo, escritor, compositor, artista de spoken word y facilitador de talleres con enfoque en escritura creativa, dirección de medios de difusión literaria y edición de textos. Tiene experiencia en desarrollo comunitario, promoción cultural y derechos humanos. No sé si tú quisieras agregar algo más No, a tu yo creo que está perfil para empezar. perfecta. Hay Va, resumen, bien. estoy chiquito todavía, no he hecho mucho. Bien. Bueno, para partir, contarles un poco a los amigues que quizás no te conocen tanto, de que vos trabajás la escritura, básicamente ha sido como un poco parte de tu historia, pero ahora estás expandiéndose a otros campos creativos, como el video y otros. Pero más que nada, creo que se te conoce como poeta, en realidad, diríamos, ¿cierto? Como poeta, como creador lírico. Me gustaría saber un poco que partieras como compartiendo tus inquietudes, cuáles son las inquietudes que mueven tu trabajo, cuáles son los motores de tu trabajo. Primero te quería consultar si me escuchabas bien, porque estoy con el Perfecto, ventilador porque hace un calor. Bueno, increíble, no, no, vale. de hecho te escuchas muy, muy bien. Perfecto. Bueno, muchas gracias por el espacio para tener esta conversación que me parece como súper importante. Y a Queer Poéticas, pues por este proyecto que estamos viendo en Centroamérica con diversos creadores y creadoras. Como tú bien lo dijiste, yo soy poeta, más que todo. Hay algunas otras cositas que estamos haciendo y que nos estamos expandiendo, pero en realidad sí, soy poeta. Bueno, mi trabajo tiene que ver con elementos como la racialidad, porque son cosas que claramente me atraviesan, la racialidad, la disidencia sexual y la migración. Como mucha gente sabe, yo soy dominicano, estoy viviendo en Honduras hace ya varios años. Eh, mi poesía tiene que ver con el barrio, porque bueno, crecí en un barrio de República Dominicana. Entiendo que los contextos tienen mucho que ver con nuestro proceso creativo, o al menos en mi experiencia ha sido así. El tema de vivir en un espacio de marginalización, no solamente en términos de, porque tú eres de la comunidad de la disidencia sexual o porque tú eres negro, sino que se manifiesta en acciones puntuales como el
la negación de ciertos accesos a servicios públicos o las dinámicas socioculturales que tienen que ver con un tema tanto de racialidad como de geografía. O sea, los barrios, las periferias en términos territoriales. Entonces creo que eso tiene que ver, que por ahí va mi escritura y mi proceso creativo. Esos son los Ujú. disparadores. Perfecto, sí, y eso es algo que también yo quería destacar, que es un tema de interés, un asunto de interés para mí, para Queer Poética, que es el arte de y la creatividad de la disidencia sexual desde espacios no hegemónicos, como son el barrio, o por ejemplo, tú también tenés una cercanía con el spoken word, con el mundo del hip hop, que eso es súper interesante, porque en general siempre la construcción de la disidencia sexual a partir de lo creativo ha ido por otras vías, porque justamente esas han sido los creadores, digámoslo de manera bien honesta, que son los creadores que tienen medios, que tienen privilegios, Exacto. y que por lo tanto proyectan sus visiones, y sus visiones están sumamente, o sea, no tienen nada que ver con la calle, no tienen nada que ver con el hip hop, con el barrio, con el graffiti, con el arte urbano. Están muy lejos de eso, y lamentablemente eso es lo que más ha brillado, obviamente por lo que decía, o sea, por el tema de los medios, por el tema, y algo que a nosotros en Queer Poética nos interesa, porque nosotros en Queer Poética tenemos una visión bueno, no sé si decir marxista por todo, yo sí soy más o menos marxista, no sé si el resto del equipo, pero digamos donde hay una conciencia de la lucha de clases dentro de la disidencia, ¿ya? Yo quisiera ver, o sea, que tú me comentaras un poquillo cómo contemplas tú esto en torno a a la disidencia sexual, o sea, cómo se dan estas diferencias, estos privilegios, estos reflejos de injusticia, en el fondo. Yo creo que lo que tú estás diciendo es como demasiado importante, porque tal como tú lo has planteado, yo veo que es un tema de clase. O sea, independientemente de que seas una persona de la disidencia sexual o que seas una persona heterosexual, el arte ha sido una cuestión de clase, ha sido una cuestión de acceso y ha sido una cuestión académica también hasta cierto punto. Entonces, cuando yo hablo del barrio y cuando hablo de que mi poesía tiene que ver con eso, es porque en realidad la construcción académica y de museo y demás, y de editoriales y de publicación y de premios de la poesía, no es tan oral como yo la experimento. Y esto tiene que ver porque, bueno, yo me acerco a la poesía no porque a mí me regalaron un poemario o no porque en la escuela me enseñaron poemas que realmente me movieran, porque los poemas que me enseñaron en la escuela eran muy académicos, lo que a todo el mundo le enseñan, pues, la estructura, que si yo, que si la diéresis, que si no sé qué, cosas que en realidad utilizamos, pero que no son, o sea, más bien son bloqueadores de la creatividad para mí. Entonces, yo me acerco a la poesía por el rap, que es algo que lo he comentado bastante, porque, bueno, en el contexto en el que nací, era bien común ver a los muchachos y las muchachas también, más que todo era un tema también de masculinidad, y ahí va un poco con lo que más adelante podemos comentar, pero casi siempre eran los tigres, los muchachos que estaban en la esquina, rapeando, tirándose, en vez de darse puño, se tiraban con palabras. Y en esa búsqueda o en esa escucha del rap, yo veo que hay recursos ahí o formas de comunicar algo que no son tan simples, que tienen algo más profundo. Y entonces empecé a escuchar más rap latinoamericano y específicamente el rap de algunos barrios o algunos contextos españoles. Y de ahí me di cuenta que había muchísimos raperos que yo escuchaba que se nombraban poetas y que habían publicado libros y demás. Y entonces yo me acerqué a la poesía a través del rap. Sí, antes que nombrarme poeta, me nombré rapero y escribía rap. Y luego fui explorando estas otras experiencias. Pero me han dicho mucha gente lo mismo que tú estás planteando, como en realidad, como que esto no es, ¿qué es la poesía y qué no? Entonces, o sea, como que si el rap puede tener poesía, es poesía. ¿Y cómo podemos nosotros definir la poesía? Yo creo que todos los poetas y todos los artistas nos hemos hecho esa pregunta y no hemos llegado a ninguna conclusión. ¿Qué es la poesía entonces? O sea, ¿cuáles son los límites del arte y de la literatura en todo caso? Bueno, creo que por ahí va.
Sí, tú Si no, tocabas vamos a justa, amanecer aquí hablando. no, no, sí, como dejemos fluir la conversación. Justamente lo último que decís es un punto que a mí es de mi interés, que es el tema de los límites, ¿ah? Como por ejemplo, cuál es el límite que le damos a la literatura o el límite que le damos también al arte. Justamente vos te referías al museo como el espacio por excelencia de consagración del arte, al punto de que hay mucha gente que piensa aún todavía, un pensamiento que para mí es retrógrado, del hecho de que si no has estado en un museo, vos no sos artista. ¿Ah? O sea, si tu obra no ha estado en un museo, no sos artista. Y yo justamente ese tema lo relaciono un poco con lo que plantea Juliana Borrero en términos de la literatura en el campo expandido, de que ella habla de que la literatura es mucho más amplia de lo que parece. Por ejemplo, los grafitis también puede ser literatura. Y el hip hop claramente para mí a nivel personal es literatura. O sea, hay gente, hay gente brillante que está trabajando en el hip hop, que está, incluso yo diría que cuyo trabajo en términos líricos es mucho más, para mi gusto personal, interesante que el de muchos poetas que se plantean desde esa posición. O sea, eso está súper potente, esta idea de cómo le hemos puesto límites a la creatividad. Y lo otro, lo que hablabas de las corporalidades, o sea, justamente hoy día estaba pensando por un artículo que escribí de cómo se ha planteado la corporalidad de la disidencia sexual a partir de la glamorización, por ejemplo, que es muy lejana a lo que se vive en las calles. ¿Ah? O sea, eh, por ejemplo, todo el hecho de cómo se plantea a partir de, no sé, de una estética muy de Instagram, muy cuidada, muy higienizada, todo lo contrario, por ejemplo, a la estética de la calle, que muchas veces, no sé, uno anda en la calle con una pantaloneta, un par de chanclas y punto, ¿me entendés? Y eso. Eh, y eso me parece muy interesante de tu trabajo en general, porque justamente vos te sitúas ahí. Creo que es muy, que desarma la concepción que comúnmente la gente tiene de la disidencia. No sé si quisieras comentar un poco sobre eso, de tu experiencia, de cómo se construye la corporalidad, cómo podemos darle otra óptica a la corporalidad de la disidencia sexual a partir de lo barrial, Ahora que de la tú calle. hablas de esta higienización, yo la nombro, siento que tiene que ver o es lo mismo que ese blanqueamiento en realidad. Porque bueno, ¿quiénes son las imágenes o quiénes son el estandarte de los movimientos sociales o quiénes son los que se sientan en las mesas de diálogos con el gobierno cuando vamos a hablar de derechos o quiénes son a quienes invitan a los eventos de, ay, por la diversidad sexual en este espacio del Centro de Arte y Cultura o en este espacio del Ministerio de Cultura? ¿Quiénes son los publicados en esas ediciones? Entonces, más allá, o pienso que está muy relacionado este tema de ese blanqueamiento y esa higienización del arte de la disidencia sexual. Y bueno, a mí me interesa reivindicar el espacio geográfico, como te dije, y el espacio cultural y el espacio racial que mi cuerpo ocupa en el mundo. Y entonces, claro, eso no significa que yo voy a reforzar ciertos estereotipos, porque vaya, ¿cuál es el estereotipo del negro del barrio? ¿O cuál es el estereotipo de una persona racializada? ¿Cómo se visten las personas racializadas? ¿Cuál es la imagen que tenemos de las personas racializadas en los espacios barriales? Entonces, no significa que yo voy a reforzar esos estereotipos, pero sí me interesa tener o sea, a mí me interesa que me lean y quienes a mí me interesa que me escuchen son las personas del barrio. Así te lo pongo. Entonces, yo no tengo que aspirar a una blanquitud ni a una imagen que responda a la idea del arte que tenemos, que tienen muchas personas académicas y demás. Es por eso que yo apelo a que, por ejemplo, cuando yo hago un video, yo lo hago en mi casa, en el patio, lo que sea, yo no tiendo a no usar como mucho artificio y el tema de la imagen, igual como tú lo dices, las chanclas, las calzonetas, como sea, porque en realidad yo pienso que lo que yo tengo que decir es más relevante que cómo yo me veo. Eso es un punto. Y lo otro que te digo es que
y ahí conectándolo con el tema de los límites. Cuando tú hablabas de como de estos límites, tantos en los aspectos de del cuerpo como también del arte, yo pienso que el spoken word y el hip hop y todas estas herramientas son, son herramientas, valga la redundancia, que nos permiten no solamente manifestar un sentir, una idea, lo que sea, sino que yo pienso que son formas de reivindicar nuestra ancestralidad, y eso es una discusión que se está teniendo ahora. ¿Qué es en realidad el spoken word? ¿Es una manera diferente de hacer poesía? O sea, ¿es una manera de acercar la poesía a la gente que no le gusta la poesía? ¿O es una manera de reivindicar la oralidad de nuestros pueblos antepasados, verdad? Yo lo veo de ambas maneras. Yo creo que, en mi caso, que soy afrodescendiente, los pueblos afro teníamos unas tradiciones orales y eso son cosas que se han perdido quizás en muchas comunidades, en muchos territorios, en muchos países, en muchos pueblos, pero el spoken word utiliza elementos que me remiten a esas tradiciones orales de los pueblos afro. Entonces, por eso yo siento esa conexión con el spoken. Y lo mismo con el hip hop. De hecho, tienen origen afro. Pero también son maneras de acercar la poesía al barrio, ya desde no este espacio jerárquico que siempre ha tenido, como te digo, muchas jóvenes y muchas personas del barrio con los que yo he tenido la oportunidad de platicar me dicen como, yo escribo algunas cosas, pero no es que yo soy escritor, o no es que yo soy poeta, o no es que yo soy artista, les da miedo nombrarse artista, o les da miedo nombrarse poetas, porque no es lo que la academia les ha dicho. Entonces, ¿cómo nosotros podemos decirle o comunicarle a la gente del barrio y a la gente que vive en condiciones de marginalidad que lo que ellos hacen también es arte? Que eso también es poesía, que eso también es, arte. Entonces, mi conexión o lo que me llevó a mí a desdibujar ese límite entre la poesía académica y la poesía que yo hago o el contexto barrial fue justamente un grupo de poetas que estaban igual de locos que yo, que dijeron, vamos a armar un taller para niños. Yo tenía 9 años cuando yo me metí en eso y se llamaba Mi Barrio en Letras justamente. Y en este espacio nosotros nos reuníamos 1 o 2 veces a la semana. Sí nos compartían muchos recursos académicos porque la verdad es que se saca provecho de muchas de esas herramientas para nosotros escribir y lograr conectar, ¿verdad? Entonces, que la metáfora, que bla, bla, bla. Nos explicaban todo esto, pero nos decían, pero ustedes tienen los recursos, o sea, no tienes que estar buscando palabras en el diccionario, ni inventarte, o sea, tenés el lenguaje o sea, cada pueblo tiene maneras de comunicarse y tenés esas herramientas ahí, solamente tenés que usarlas. Entonces, ese espacio de ese grupo de poetas y poetisas locos y locas me llevó a mí a decir, coño, en el barrio también se hace poesía. Y ahí empezó yo esta discusión que seguimos, que seguimos y que sigue latente entre, bueno, si esto es arte o no es arte. Gracias. Sí, yo quería pasar algunos comentarios que hay por acá. Baseis Italiana nos ha comentado varias cosillas. Nos dice, siempre están las mismas personas en los espacios, en esos espacios de los que vos hablabas cuando se habla de diversidad, y después también agrega, nos autosaboteamos por eso que dijiste, por la academia. Dice que hay un autosaboteo. Invito a todos los que están conectados que si tienen algún comentario, duda, saludo, algo que le quieran preguntar a nuestro invitado de hoy, o simplemente saludar y pasar por ahí, también a unirse a la conversación y comunicarse. Y quería pasar un poquillo también a hablar del proyecto que presentaste para esta ocasión, para Expandiendo Fuego, pero la misma pregunta que le he hecho al resto. ¿Cuánto quieres hablar de ello? Porque hay, por ejemplo, otros creadores que dijeron, no, ¿sabes qué? Prefiero dejarlo como sorpresa, otros quisieron hablar un poquillo más, otros menos, no sé cuánto quieres que hablemos del proyecto que vos presentaste en esta ocasión, o sea, o que vas a presentar, mejor dicho, porque sabemos que está en proceso. Estamos ahí. Por eso también le vamos a dar un poquito del componente sorpresa, pero no sé qué quieres saber. No, yo quería dialogar en base a lo que vos quisieras revelar, más que nada, no nada más que eso.
Ah, Ok, entonces, no sé, bueno, como tú lo planteabas y en la misma línea, al igual que toda mi creación, este proyecto tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con mi racialidad, con mi experiencia, pero tiene un componente que quizás no he abordado mucho en los últimos trabajos que he hecho, que tiene que ver con el cuerpo masculinizado o con la masculinidad en el espacio geográfico, en mi relación con este cuerpo masculinizado. A eso quiero ir. Y digo que es algo que quizás no he abordado mucho porque, bueno, tengo apenas un año en testosterona, tengo que como 3 meses que me realicé la cirugía de mastectomía. Entonces, para mí esto es algo completamente nuevo, esta experiencia, tanto conmigo, de mi relación con el cuerpo, como con la gente en el exterior, cómo me ve la gente. Entonces, esto va un poquito por ahí, siempre con un elemento poético, porque parte de mi poema que quizás algunos ya han escuchado, que es El Cuerpo, que es un poema que personifiqué en Spoken Word. Y bueno, va a ser un poquito de un video experimental, todavía estamos en la conceptualización de algunas cosas, pero tiene que ver con ese poner el cuerpo y es algo que hemos dialogado con la misma Johan Mijail y con otras creadoras y creadores, que tiene que ver con cómo podemos leer un cuerpo, qué hay de poesía en mi cuerpo o qué hay de texto, el cuerpo texto, y como decía Margaret, que uno se encarniza. Como para mí la literatura, el cuerpo no está alejado de la literatura. ¿Y qué tanta verdad es cuando nos dicen de manera cliché y cursi que somos poesía? Bueno, yo pienso que mi cuerpo es poesía y está atravesado por un montón de cosas y es lo que en el mismo caption de la promoción de este encuentro decía, con esas interseccionalidades. Y voy a hacer una breve anunciación en relación a lo que hablábamos anteriormente, que creo que tiene una relación importante con esto que te comunico, es esa aspiración, o no esa aspiración, más bien ese poner el cuerpo sin blanqueamiento, sin higienización. Yo me acuerdo que el primer acercamiento que yo tuve con estos medios así de Instagram, Facebook y demás, para colocar mi cuerpo al desnudo, digámoslo, tanto con un componente erótico como con un componente barrial, fue una vez que justo estaba en Dominicana y me tomó, creo que fue la Joan Miguel que me tomó esa foto, me tomó una foto sin camisa, yo tenía las grandes tetas y yo tenía anteriormente un tatuaje de una cruz aquí. Y yo me acuerdo que esa foto me inspiró y yo escribí un texto pueden leerlo en mi fanzine Yupuello, que lo pueden adquirir de manera gratuita en Catinga Ediciones, de manera digital, eh, que es Soy un maldito tigre dominicano. Entonces, este personaje tigre asociado a la masculinidad, ¿cómo es ese tigre con tetas? ¿Cómo es esa imagen del tiguerón sentado en una esquina o en el techo de una casa sin camisas? ¿Cómo yo me puedo parar sin camisas teniendo esa corporalidad asociada a la feminidad? Y como ahora yo me paro sin camisa con unas grandes cicatrices que tienen y que mucha gente las puede interpretar desde el componente barrio también, porque quienes no saben que soy una persona trans dicen, ay, que tú eras callejero, te machetearon, ¿qué fue lo que te pasó en el pecho? Y ya para mí representa otro proceso y ya para otras personas tiene que ver con otra cosa. Entonces, al igual que el poema, como en el video, en este caso, que va a ser el formato que vamos a utilizar, podemos leer de manera distinta un mismo contenido o cómo podemos ver de manera distinta una misma cosa. Yo decía la vez pasada que el poema no es de quien lo escribe, sino de quien lo lee, porque por lo menos mis textos muchas veces, y me pasa cuando leo textos de otra persona, yo los escribo pensando en una cosa y la persona que lo lee lo interpreta de una manera muy, muy diferente. Y eso no quiere decir que yo no sepa escribir o que la persona no sepa entender, simplemente que la manera en la que leemos las cosas, vemos las cosas, está atravesada tanto por nuestro contexto como por esas otras cosas que nos atraviesan. Entonces, eso es lo que quiero más o menos con esto, abrir el espacio de diálogo, quizás no como lo estamos teniendo tú y yo ahora, pero sí siento que hay un diálogo cuando las personas nos leen o cuando las personas ven nuestro trabajo. Entonces, esa es como un poco la intención
poner el cuerpo como un espacio de diálogo y como un espacio de lectura. Por ahí Perfecto. vamos. Sí, súper. Gracias por ese adelanto, por este adelantillo que nos ha dado de lo que vas a compartir más adelante. Justamente tú fuiste al... Bueno, antes había un comentario que quería leer, ojalá que lo puedan encontrar porque tengo algunos problemas con la aplicación. Lía Lamalia dice, vos das fuerza, tu transgresión, tu vida, tu poner el cuerpo y el filo de tu lengua. Abrazos. Qué Eso, lindo. te quería compartir ese comentario. Sí, qué bueno que tocaste el punto de la poesía. Yo no sé si querés leer algo o hablar algo en ese tono ahorita, si vos querés solamente, si no. Sí, sí, vamos a Vale. ver. Vale, Vamos a buscar. mientras buscas voy a dar un poco de algunos trabajos de Who, por ejemplo, en el fanzine del 2021, Las Vidas Negras Trans Importan, ¿va? También Sí, también hay textos de Who en Queer Life in the Margins, que también es del año pasado, perdón, del 2021, es un libro colectivo, y también hay un video que es Transgresión del Placer, que vos trabajaste junto a Lía Vallejo, sí. y también otro poemario que es La última vida de un gato, que es de 2020. Mm. Por nombrar algunas cosas para que les amigues que están conectados puedan buscarlas. Y de todas maneras, ya más ratico antes de terminar, quiero que compartas, por favor, tus contactos, donde te pueden leer y ese tipo de gatillos. No sé si tienes algo para compartir ahorita. Sí, sí, justamente te voy a leer el texto que mencionaba anteriormente sobre el tigre. Bueno, este texto lo pueden encontrar en el fanzine Yupuello, que fue publicado por Cating Ediciones y que está, bueno, en las redes, en Google, solo meten Yupuello, fanzine, ahí aparece. Dice, soy un maldito tigre dominicano, maldito por esta cruz que cargo en mi pecho, maldito por este cuerpo no estético que me toca habitar, maldito por mis sentires desordenados. Soy el corazón del barrio, el corazón del punto, el corazón de mi primo dejando de latir a causa de un disparo. Soy un machete amolao, una chilena, la bala que hirió a mi padre y todas las que se pierden en el barrio. Soy las mujeres negras que me trenzan el pelo cuando crece y los hombres negros que me enseñaron la fuerza. Soy el loco, el palomo, el tigre. Yo soy porque otros han sido y yo he sido en ellos. Soy tanta muerte como vidas me quedan. Soy un cóctel de depresiones, heridas, cicatrices, viajes y devenir que se junta con las locas, las maricas, las negras. Soy el vino mezclado con whisky y el ron con Coca-Cola que tomé antes de escribir esto. Y seré flores en un ataúd de no soportar los fragmentos que repudio de este ser. Ese es mi poema Tigre. Va, muchas gracias. ¿Y puedes repetir de nuevo, por favor, dónde lo podemos volver a leer, dónde lo podemos encontrar, por favor? Sí, el fanzine se llama Yupuello, justamente en una reivindicación de este nombre que me he puesto. Y es parte del proyecto Cating Ediciones. Puedes poner en Google Yupuello, fanzine, Cating Ediciones y aparece. Genial, También, ahorita nosotros estamos sin página web porque teníamos una, pero no le dimos continuidad. Entonces, a través de mi Instagram, este mismo medio y Facebook, pueden leerme y ya cuando tenga mi página actualizada se las voy a compartir. perfecto. Sí, no sé si se ve tu Instagram automáticamente, pero si no, lo puedes nombrar, por favor, para que Sí, te contacten. MC Enciyuma, MCJ Uma 17, Enciyuma 17. Perfecto, súper. Y en No sé si... Facebook, UPM. ¿Cómo? Perdón, no se En escuchó bien. Facebook, UPM. Ok, perfecto. Muchas gracias. Gracias a No sé si ti. alguien de la audiencia, de las amigas que están conectadas, quiere decir algo, quiere compartir alguna inquietud con Ju, o plantear algo, alguna pregunta, consulta, duda, sugerencia, comentario. ¿Nadie? Para aprovechar de conversar, de que sigamos conversando un poquillo más sobre arte de la disidencia sexual, que no tenemos muchos espacios de diálogo en realidad. Así que por eso también les invito a dialogar ahorita, si quieren. Bueno, solamente saludos.
qué linda sonrisa, aplausos, hay saludos, hay harto, hay muchos corazones, así que eso sí. Saluditos para la gente que nos está viendo. Muchas gracias por conectarse y bueno, por este espacio de escucha. Ya saben que estamos por acá. Y bueno, lo que tú decías, si hay alguna pregunta, algún comentario o algo en lo que quisieran que profundicemos, pues también aquí estamos. Mm. Sí, además de este proyecto del video que estás haciendo, del trabajo por ese lado, ¿qué otros proyectos vienen? ¿Qué otras cosas estás trabajando? ¿Qué otras inquietudes estás trabajando en este minuto? Bien, bueno, ahorita estamos involucrados. Hay dos cosas. Una es un proyecto con Cruz Cubensi por el Centro de Estudios Negros de la Universidad de Berkeley. Ahí van a proyectar un video que tiene que ver igual con mi proceso creativo y con este tema de la sanación para las personas racializadas. Esto va a salir ahorita en abril. Les voy a compartir los enlaces para que puedan acceder. Y también estamos trabajando con un proyecto que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver, lo compartí en mis redes también, un libro colectivo también que se llama Yerberos, que tiene que ver con el tema de las hierbas y los procesos espirituales también de sanación y demás, que las personas trans hemos utilizado, que nos han servido de herramienta en nuestros procesos de transición. Es decir, cómo vinculamos las personas transracializadas específicamente nuestras experiencias espirituales con nuestros procesos de transición. Eso es, ahí voy a estar escribiendo un texto, no me gusta decir como el formato, por lo que te digo, yo siento que para mí la poesía tiene un poco de narrativa, la narrativa tiene un poco de poesía, los ensayos y todo eso, o sea, no tengo como este formato tan formal, pero sí voy a estar escribiendo un texto o compartiendo un texto en este libro para que tengan un adelantito sobre, en mi experiencia, cómo las flores y los baños han sido una herramienta para conectar con mi cuerpo, ya que como los cuerpos trans siempre se nos ha leído de la disforia. ¿Y qué pasa cuando un cuerpo trans no tiene no siente disforia? ¿O qué pasa cuando una persona trans aprende a lidiar con esas cosas asociadas a, entre comillas, la disforia, mediante prácticas espirituales que muchas veces se cree que las personas racializadas perdón, que las personas de la disidencia sexual no tenemos prácticas espirituales, como que está desvinculado totalmente. Entonces, por ahí vamos. Y también siempre estamos con el tema del rap, pero eso ya más por hobby, joda en el Face, en el Instagram y en el TikTok. Así que ahí nos pueden seguir. Ya nos estamos iniciando en estas otras redes sociales también. Bien, sí, lamentablemente no tenemos mucho tiempo y hay muchísimos temas interesantes como para reflexionar a partir de lo que planteas y a partir de lo que es tu trabajo. Sí, no quería perder la oportunidad porque justamente hablaste de algo muy interesante que es el tema de la espiritualidad o de las prácticas espirituales dentro de la disidencia sexual. Para mí eso es sumamente es un aspecto un poco invisibilizado, como lo decías vos, Sí. en todo el espectro, ¿ah? O sea, en ese sentido quisiera ser un poco bien inclusivo y abarcarlo desde prácticas espirituales que vienen desde, ¿cómo decir?, desde un redescubrimiento decolonial, podríamos decir, hasta también la espiritualidad más institucionalizada, o sea, el hecho de que hay parte también de la diversidad sexual que participa del rito católico, que participa de esto también, o sea, tampoco hay que desconocerlo, y que lo hace desde cierto nivel genuino, por decirlo. Lo Ujú. digo especialmente porque yo mismo he tenido un acercamiento a esa parte siendo yo atea, también he conocido personas que realmente sienten una conexión por ese lado. Entonces quería como que comentaras un poco más de eso, o sea, porque justamente muy pocas veces en la disidencia sexual nos juntamos a hablar de espiritualidad incluso. ¿Mm? Sí, yo pienso que o sea, no sé cómo plantearlo sin sonar como muy, no sé, muy grosero al respecto. Pero pienso que el tema de cómo las personas vivimos nuestras espiritualidades se presta mucho a un tema de, no sé si cuál palabra sería, no sé si
si sería clase o si sería capacitismo o si sería racismo, que es un elemento, sin duda. Porque, bueno, por ejemplo, se cree que las prácticas espirituales de las personas afro tienen que ver con brujería y son brujería y ya, y están satanizadas. O sea, no hay como un montón de otras experiencias que tienen que ver con las hierbas, como te digo, que están los curanderos, por ejemplo, eh, que no tienen necesariamente que ver con la santería, que es otra cosa. O sea, hay un montón de aristas y de manifestaciones espirituales que son tan diferentes y que la gente, todo lo que no es cristianismo, dice que es Satanás y sus demonios. Entonces, y como, bueno, de pronto nosotros, las personas de la disidencia sexual hemos sido, digamos que, metidos en el renglón de los de Satanás. Entonces, de pronto, nuestras manifestaciones espirituales se asocian directamente con cosas que tienen que ver con esto que te planteaba inicialmente, brujería, no sé, etcétera. Y muchas personas también en esa reivindicación de que ser LGBT o ser de la disidencia sexual no implica ser satánico, entonces también se aíslan de prácticas espirituales ancestrales como la santería y otras. Entonces, y en cambio, muchas otras personas encontramos como un espacio de sanación y un refugio en estas prácticas. Es mi caso. Bueno, yo soy una persona que creció en un espacio cristiano evangélico. He tenido acercamientos con la religión católica, con los testigos de Jehová y con los mormones. Tengo tres acercamientos espirituales, pero crecí en una iglesia evangélica. Entonces, tengo una concepción muy cristiana respecto a la espiritualidad, pero esa misma cristiandad de pronto se ve interpelada por las prácticas espirituales de mi mamá como una mujer católica que tiene prácticas espirituales de matriz afro, como el vudú dominicano. Entonces, mis manifestaciones espirituales van por ahí, por esa herencia de parte de mi mamá y mi abuela, pero que no deja de estar relacionada con el cristianismo, porque ese mal llamado sincretismo religioso que se ha dado en República Dominicana, en muchos espacios del Caribe y otros territorios, en el que tenemos elementos de nuestra espiritualidad afro mezclados con, obviamente, los procesos de colonialidad que se han dado. Yo pienso que cada quien tiene la libertad de encontrarse mediante sus prácticas y yo no satanizo ni condeno ninguna de esas manifestaciones porque a la final yo pienso que la espiritualidad, ya sea que seas cristiano o no, o el seguimiento de una religión tiene que ver con una búsqueda personal, con mucha gente prefiere llamarle Dios, mucha gente, yo digo que yo soy Dios, o sea, hay otras cosas por ahí, pero a la final estamos en la misma búsqueda. O sea, siempre tenemos como una necesidad de algo ahí y hay algo que se resuelve en estas prácticas y hay alguna conexión. Yo tengo una conexión con mi ancestralidad, yo tengo una conexión con las mujeres de mi familia, por ejemplo, y con sus prácticas. Entonces, yo me siento pleno y me siento lleno con eso. Hay otras personas que necesitan otras prácticas. Ahora, yo no jamás puedo olvidarme del daño que han causado ciertas prácticas judeocristianas, por ejemplo, o ciertas religiones. O sea, eso tenemos que siempre tenerlo presente y jamás olvidar lo que representa la estructura. Yo pienso que más allá de las prácticas espirituales es la estructura. Yo no tengo una crítica hacia el cristiano, yo tengo una crítica hacia la iglesia. Claro, o sea, la institución, hacia este sistema, eh, justamente sí, yo también comparto esa visión, creo que el problema está en las instituciones más que en otro, porque ya ahí se transforma en un asunto sistémico que va mucho más allá de lo que cualquier persona individualmente pueda No, y es lo mismo potenciar. con la academia y con todo. Pienso que en estos procesos de activismo y demás que hemos tenido, nos hemos vuelto muy duros con las personas y de paso se nos olvida lo que encarna, ¿verdad? Las instituciones. A veces yo de pronto he sido muy duro conmigo mismo y digo como, puta, soy ingeniero,
o sos académico porque aspiras a estas cosas o tenés un trabajo de esta manera, porque no tenés otras dinámicas de producción, por ejemplo, que no respondan a un trabajo formal como al que tengo acceso. Pero también pienso que yo no inventé esa estructura y ahí va. Yo tengo que sobrevivir de alguna manera y cada quien encuentra la manera en la que puede hacerlo. Entonces, las críticas y nuestras búsquedas, no, yo pienso que tienen que ir orientadas a desmontar o a desmantelar la estructura que nos ha sometido, como dígase el capitalismo, dígase estas dinámicas de producciones jerárquicas, el Estado como tal, pero no hacia las personas que de alguna manera somos parte de él y vivimos bajo él. Sí, ahí en todo lo que vos decís hay muchas cosas que sacar, muchas cosas que analizar. Bueno, vos tenés un discurso muy rico en matices, pero bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo. Espero, ojalá que algún día podamos hacer otro ciclo y invitarte nuevamente para seguir expandiendo estos temas. De todas maneras, ya las amigas que están conectadas saben y los que van a ver también el video más tardecito, porque va a estar en el YouTube también de Queer Poética, lo vamos a subir ahí para los que no tienen Instagram o estas redes, también lo pueden ver en YouTube. Lo van a poder ver en YouTube, yo creo que mañana. Van a poder seguir conociendo y explorando sobre todos esos matices a partir de tu trabajo en los fanzines en los que está tu obra, en los videos que vendrán y en todas las cosas que nos vas seguramente a entregar a futuro. Así que, bueno, solamente darte las gracias por haberte conectado hoy día, por también compartirnos tus visiones, tu arte, todo tu trabajo, tus opiniones en este espacio y nada. Bueno, justamente la Maricada Colectiva habla de que vamos a organizar una lectura, así que ahí ya tienen... Sí, tenemos que hacer un junte literario ahí. Bueno, muchísimas gracias a ti. Es para mí un honor, un placer tener esta conversación contigo y que haya fluido tan bonita, tan bonitamente. Entonces, estamos a la orden y al desorden, como decimos. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y también pasen la voz de que los que no tienen Instagram lo pueden ver mañana, a partir de mañana en el YouTube. Así que muchas gracias, Ju, muchas gracias a todos y nos vemos en otra conversación. Cuídense. Chaito. Bye.